Ahora, yo cuarto grado me costó mucho trabajo cuando yo entré en cuarto grado con la señorita Leticia, porque venía de una escuela de centro, una escuela provincial, común, pero como se enseñaba acá en esta escuela era todo diferente en el sentido del sistema de enseñanza. Nosotros acá hacíamos laboratorio que yo no lo había visto en todas las escuelas del centro, que era laboratorio. Nosotros acá inclusive plantas, bichos, insectos, todo analizamos en el laboratorio. Teníamos recorrida inclusive una vez semanal con la señorita Leticia a recoger inclusive plantas o con flores o sin flores que fueran extrañas para saber de cómo provenía, cómo eran. Prácticamente todos los días salíamos de excursión, lo cual era muy criticado a veces, es uno de los recuerdos que yo tengo, muy criticado por la gente que decía, ay, qué manera de perder el tiempo, cuántos salen, en lugar de estar aprendiendo matemáticas o de dando clases de ciencias o de lenguaje, están paseando. Y nosotros aprendíamos matemáticas, ciencias naturales, demás, a través de esos paseos. Desde la medición que hacíamos del tiempo, por ejemplo, del recorrido que habíamos hecho, de las cuadras, de los kilómetros, de los metros que habíamos recorrido, de ir y sentarnos en la plaza y ver, por ejemplo, bueno, las formas geométricas de los canteros y entonces decir, bueno, vamos a calcular las superficies, vamos a calcular el volumen de agua que contiene esa fuente. Y al mismo tiempo que hacíamos todo ese aprendizaje y toda esa aplicación matemática de la cosa, descubríamos en ese mismo lugar la belleza de los rosales que acababan de florecer, o la hermosura de los colores de las hojas en otoño que estaban cubriendo el suelo. O, pasando a otro género, a los propios habitantes que tenían sus personajes interesantes. Podía ser el albañil que construye una casa, el carpintero que trabaja en su taller, podía ser el viejo poblador que conocía todos los avatares del crecimiento de la pequeña ciudad, a quienes los niños entrevistaban. Viendo un hermoso día con sol, salimos a visitar a don Pablo, un humilde chacarero que vive en las proximidades de nuestro barrio. Hace ya muchos años que dejé mi tierra, 32 que me embarqué en el puerto de Ancona sobre el Adriático. Me establecí entonces en un pueblito de la provincia de Santa Fe, Alcorta. Trabajé mucho, dice don Pablo recordando sus primeros años en este país, y agrega, allá tenía 120 hectáreas de terreno. ¿Y por qué salió de Alcorta don Pablo?, le preguntamos. Los años fueron viniendo malos, y entonces, en 1930, una ola de miseria invadió el país y la crisis se hizo sentir más en la campaña, llegando a las casas humildes de nosotros los chacareros. Después de 20 años de lucha y de trabajo, veíamos nuestra triste situación y tuvimos que salir de Alcorta. Ya no podíamos hacer frente a una situación así. Otra cosa que yo recordaba de la escuela eran los conciertos de música que se hacían una vez por semana. Una semana tocaba música de Bach, de Beethoven o Mozart, todo compositores célebres. Y entonces nos ponían música de todos 3 discos, y entonces aprendíamos, teníamos que hacer una composición sobre eso, escribir sobre la música, que entendíamos, después inclusive sobre eso explicaban el asunto de la música, todo lo que fuera la orquestación, todo, cómo se manejaba. Entonces ahí empezó a aprender lo que era música, no bochinche, no música en sí. Y era tan interesante la organización del concierto, porque cada chico llevaba su silla, y en 10 o 15 minutos estaban ahí sentados esperando a que comenzara. Y siempre a la cabeza, como de costumbre, Olga, que nos explicaba, nos daba la biografía de los autores, hacía las diferencias entre los sonidos, entre las partes así más importantes de la obra.
importante, sembrar desde tan pequeña edad ese amor por la belleza, en todas sus especies, digamos, tanto en la música como en la pintura, como en la danza, es decir, el arte en general. Pero de ninguna manera creo que la finalidad era la de formar artistas. En el caso mío pienso que yo posiblemente ya tenía una sensibilidad especial hacia todo lo artístico, pero el colegio me dio todas esas posibilidades. Me enseñaron a apreciar la música, a gozar con la música, a gozar de las pequeñas cosas que nos rodean, sobre todo a amar y observar la naturaleza. Desde que iniciaba el niño la escuela, se le ponía en las manos el uso de la acuarela. Entonces, la mancha elemental de pronto adquiría forma y sentido. Y a medida que pasaban los tiempos y la madurez del niño se acentuaba naturalmente con esas observaciones, la riqueza de los medios expresivos se hacía cada vez más evidente. Por tanto, no debe asombrar que sus cuadernos fuesen todos diferentes, porque respondían a una manera personal de observar y de ver. Así eran los mapas o las observaciones que hacían sobre la naturaleza, la fauna, la flora, los suelos, o los personajes del barrio, que enriquecían totalmente su visión. No había maestros de plástica, no había una clase de arte especial. El arte estaba en el vivir cotidiano, porque la sensibilidad estaba en el vivir cotidiano. Y así era el canto, y así era la música, y así eran los juegos rítmicos que inventaban en el teatro de niños. A las flores, flores, vamos a jugar. Manzanilla, verbena, mirasolito, malva, amapolito eres tú. A las flores, flores, vamos a jugar. Adivina, adivina cómo se llama esta flor. Adivina, adivina qué flor será. No sé cómo expresarlo, realmente fue un permanente goce de toda esa manifestación artística. Ahora, sería limitar la obra de la escuela si se creyera que únicamente se refería a esta expresión plástica derivada en distintos caminos, en distintos senderos. Había también una formación solidaria con el medio, con el pueblo, con la gente, a través de las misiones culturales que los niños realizaban a los barrios, llevando temas que pudiesen interesar a sectores un poco postergados de la sociedad y de la vida. El agua, los insectos dañinos, ciertas precauciones que había que tener para decantar el agua, para evitar epidemias. En este trabajo explicaré otro experimento que hicimos. Lo concluimos de la siguiente manera. Hemos dibujado en una cartulina, de un lado una jaula y del otro un pajarito, y al hacerlo girar, por ilusión óptica, veremos entrar el pajarito en la jaula. Pasa lo mismo en el cinematógrafo, que
que hay una buena parte de la misma escena repetida, pero con distintos movimientos, y al pasar rápido por la máquina se ve un solo movimiento. De este modo, ríen, cantan, se mueven los protagonistas. ¡Qué primor de rebaños! Lo que es a mí, me chalan las ovejitas. ¿A dónde habrá ido ese hombre desnortado? Pues si tarda siquiera 2 minutos más, como yo sola, que me basto y me